Muy bien, doctor Alejandro Fargosi, gracias por venir, buenas noches. Gracias por invitar. Una semana caliente, pero la verdad es que venimos en una época caliente para la justicia ya desde hace bastante, ¿no? Con decisiones que toma el gobierno, que a veces revierte la Corte Suprema, a veces no. Y en el medio todo el escalafón judicial, ¿no? Con jueces que a veces miran desde el costado nada más. ¿Esto se siente? ¿Hay cierta apatía más allá de las marchas, de los propios jueces? Sí, totalmente. A medida que han ido pasando los años, esto con el kirchnerismo empezó en Santa Cruz, cuando no quisieron reponer, cuando no obedecieron a la Corte para reponer al procurador Sosa. Pero acá estuvieron relativamente tranquilos hasta que empezó a ponerse muy pesado hacia el año 2010, más o menos para la época en que yo fui elegido para el Consejo, y fue cada vez peor. ¿Por qué? Porque empezaron a atacar por el lado del Consejo. Nos hicieron bastantes cosas, los que éramos minoría ahí, no vamos a entrar en detalles, y al final terminó con la democratización de la justicia, que sigue con varios pleitos, entre otros 2 que llevo yo, es decir, que inicié yo, y como no lo lograron tampoco, atacaron por el lado ya más brutal, que es el del régimen de subrogancias, ¿no? Que han ya corrido a 2 jueces, a varios jueces en realidad, a los 2 que han corrido más notoriamente es al doctor Martínez de Bahía Blanca y al doctor Cabral de la capital, básicamente porque el doctor Martínez tenía un tema con Lázaro Báez y el doctor Cabral tenía un tema con Irán y otro tema con Otesur. Porque encima lo escandaloso, la vergüenza de todo esto es que mueven a los que molestan. Es el motivante, claro, el motivante es la búsqueda de impunidad. Pero bueno, lo cierto es que la verdad, si la justicia se quiere defender, se puede defender perfectamente. Tienen la Constitución, la mayoría de las leyes a favor de imponerse, el apoyo de la gente. Conclusión, lo único que tienen que hacer es firmar la sentencia. Y hacer las cosas. Y hay veces que uno se pasa, asombra, entonces? y no sé, la verdad que no sé por qué a veces ocurren Pero fallos. pongamos un término práctico, por ejemplo, lo de Cabral, ¿no? ¿Cómo se hubiese evitado? Y lo de Cabral, bueno, primero se hubiese evitado si no hubiese habido la ley 26.080 que la Corte convalidó, desgraciadamente. Sí. Esa ley, que es del 2006, la hizo la actual presidente Kirchner cuando era senadora, y es una ley que le da la mayoría en el Consejo de la Magistratura al kirchnerismo. Hubo una demanda de Moner Sanz, el Colegio Público, el Colegio de la Calle Montevideo y la Federación de Colegios de Abogados. Hubo 3 demandas. En una de ellas la Corte estuvo 8 años para rechazarla. Yo estoy totalmente en desacuerdo, pero bueno, la Corte tiene obviamente otra visión. Y ahora, por suerte, tiene la oportunidad de volver para atrás en eso que para mí fue un error monumental y admitir las demandas del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ¿no? Bueno, la Corte rechazó un intento de modificación cuando se habló de la democratización de la justicia, ¿no? Sí, y eso, exacto. ahí también querían meter mano del Consejo de la Magistratura. Claro, ahí también. Y ahí dijo que no. Ahí dijo que no, y ahora estamos en la situación de Cabral, tenemos 2 problemas. Por un lado, cuando el fiscal Ple hizo el planteo por el lado administrativo, es interesante marcar esto, la Corte tiene como 2 grandes funciones, la función de fondo, la función trascendental, que es el dictado de las sentencias, y la administración del Poder Judicial, porque la Corte es la cabeza del Poder Judicial. El fiscal Ple lo metió por el lado de la administración, por un tema que nosotros los abogados le llamamos de superintendencia, y la Corte, de manera que a mi juicio es perfecta, le dijo, no, mire, por esta vía no, cuando llegue el fondo del asunto lo resolvemos. Lo hizo bien desde el punto de vista de aplicación estricta de la ley y bien desde el punto de vista de la rapidez. Tardó un día. Me parece perfecto. Lo que sí espero es que cuando llegue el otro tema sea igual de estricta en la aplicación de la Constitución y de los tratados internacionales y de veloz. O sea, porque uno no puede ser duro y rápido para decir que no y lento y blando para decir que sí. 2 cosas. ¿Qué pasa adentro del Consejo de la Magistratura? Porque a veces se habla de que no tiene mayoría y a veces se habla de que tiene mayoría el kirchnerismo. Es importante marcarlo, exacto, porque para el raro, que no está en tema... La verdad que uno no sabe, a ver, ¿ganan o pierden? Porque hay 2 mayorías. Para los temas normales, para los temas comunes, bastan 7 votos. Para eso tienen mayoría. Tienen mayoría automática al mejor estilo menemista. O sea, el kirchnerismo y el menemismo en eso son idénticos, casi todo, pero no importa. Ahora, para designar candidatos a jueces y para iniciar juicios políticos se necesitan 9 votos, exactamente.
9 votos. ¿Y dónde está? Por eso a veces hay mayoría y a veces no hay mayoría automática. Ahora, ¿dónde está la gran trampa que ha hecho el kirchnerismo este año? El mes pasado se aprobó una ley, la 27.145, que mete por la ventana la cuestión de las subrogancias, que son los jueces suplentes. Y entonces altera este tema de las mayorías y dice que los jueces suplentes se pueden designar con meros 7 votos. Con meros 7 votos, sin sorteo, con lo cual los ponen a dedo, y sin que sean jueces. Esto es muy importante. Pero la Corte no se expidió sobre eso también. La Corte se había expedido sobre eso. Dijo que no hay motivo para que sea diferente en la mayoría que se necesita a la elección de los titulares. Sí, dijo dos cosas, que debe ser con la misma mayoría, que tiene una razón muy profunda, la podemos ver, y también dijo que tenían que ser jueces. ¿Por qué? Porque no puede ser juez una persona que no ha pasado por todo el proceso de selección y que no tiene la convalidación del Senado. Sobre todo habiendo jueces. O sea, lo que no tiene ningún sentido. Supongamos que se cayese un gran avión judicial y nos quedásemos sin jueces, obviamente habría que resolver el problema y nombrar secretarios, abogados, nunca a dedo, siempre por sorteo, pero habría que nombrar gente que no tiene el aval del Senado. Ahora, tenemos jueces de sobra para cubrir las vacancias que existen. No hay ningún motivo para correr, como está haciendo el gobierno, para desplazar, para remover a jueces como el doctor Cabral, por decir algo, el doctor Martínez. ¿Pero ahí con qué mayoría lo hicieron? Con 7, porque los habilita la ley, que desde mi punto de vista es totalmente inconstitucional, pero increíblemente un juez, el doctor Furnari, consideró que no había motivo todavía por lo menos para considerarla inconstitucional. Yo no lo entiendo, creo que a diferencia de lo que dice el doctor Furnari, que el juez debe ser prudente antes de cuestionar una ley, yo estoy de acuerdo que la prudencia es muy importante, pero me acuerdo también que el Papa le dijo a un juez federal argentino hace 2 o 3 meses que la prudencia puede ser cobardía, puede ser pusilanimidad. Yo creo que cuando uno percibe que el Poder Ejecutivo ya tiene controlado al Congreso y ahora quiere controlar la justicia, tiene que acordarse que vivimos en una república. El avance sobre la justicia que se viene dando sistemáticamente, ¿no? ¿Tiene un solo objetivo, que es generar una red de contención para cuando no estén en el poder? Sí, yo estoy convencido de eso. Es una red de contención que además tiene un efecto doble, y es que por un lado nombran a sus amigos, que además son amigos del barrio, o sea, ni siquiera tienen antecedentes, amigos del barrio, literalmente. Por un lado es red de contención de ese punto de vista, y por el otro lado es una especie de imperio del miedo, que no es secundario, porque genera que en los alrededor de 250 jueces subrogantes haya una especie de tensión de decir, y a mí me van a mover, me van a echar. Claro, yo decía, ¿no?, al principio, al kirchnerismo además le gusta irritar con las decisiones, no solo avanzar, porque la verdad, para poner 2 ejemplos, por ejemplo, Gil Carbó es la Procuradora General de la Nación, ¿no? Fue incuestionable su postulación, porque la verdad que académicamente reunía absolutamente todo lo que se necesitaba. Podía ser cuestionada desde lo político, aunque tampoco en ese momento antes de la designación, porque no mostró todo lo que mostró después. Ahora a lo mejor podría cuestionársela políticamente, pero era intachable desde lo académico. Ahora lo que proponen son gente sin experiencia, sin haber hecho la carrera judicial, nada más que con el título de abogado, para cargos que no solo son inferiores en el escalafón judicial, sino que son para cargos de casación. Yo creo que hay 2 motivos en esto. Ya habían empezado con otro candidato, que era Reposo, el anterior a Gil Carbó. Claro. Que a Gil Carbó, recordemos que hubo gente que tampoco la votaba, ¿no? El senador Sima de Villa, Lilita Carrió, o sea, hubo gente que estuvo en contra. Pero dejándolo de ese caso, yo creo que hay 2 motivos. Por un lado es esa pasión por nombrar al amigo, punto. O sea, requisito ser amigo, ser obediente. Y tema número 2, que el kirchnerismo, primero, tiene mucha menos gente de la que parece, porque el kirchnerismo básicamente son los Kirchner y el resto que los obedece. Pero el resto no son kirchnerismo, el resto son obedientes al kirchnerismo, tema número 1. Y tema número 2, además de que hay que ver cómo es esa pirámide, que tiene una sola cabeza en este momento, que es Cristina y eventualmente Máximo, sino que además tienen muy poca gente. Entonces no tienen personas, ni siquiera con los antecedentes suficientes como para poder presentarlos. El caso del candidato Carles era realmente escandaloso. Carles tenía antecedentes para ser secretario de juzgado, porque, ojo,
Cuando uno lee en profundidad los antecedentes, lo presentaron como un jurista y tenía una tesis doctoral que estaba escrita como a 4 espacios y con letra grande. O sea, los que hacemos carrera docente sabemos perfectamente que los antecedentes no se pesan, se leen. Y además hay que tener experiencia de vida laboral, no experiencia de andar dando vueltas por la facultad. ¿Qué es lo que está faltando en los candidatos que presentan? Doctor Alejandro Fargosi, gracias por la visita. Gracias por la invitación. Muy amable.